Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Es tiempo de orar. Nuestro Padre Celestial que estás en el cielo, gracias, Señor, por traernos al segmento, la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos pidiendo su dirección, Señor, y que sea usted el que tome el control de esta reunión. Por Jesús. Amén. Vamos a compartir la señal con los hermanos que ya para esta hora deben estar despiertos. Vamos a compartirla. Por acá la tenemos. Ahí está. Vamos a ver si se dejan dar por enterados. Un saludo para los hermanos que están en Twitch, en YouTube, en Facebook y en cualquier otra plataforma donde nos estén retransmitiendo. Dios me los bendiga. Recuerde que si usted llega hasta el final de nuestra transmisión, usted se hace acreedor de una copia del libro texto de nuestro estudio, El Camino a Cristo, de manera física. Es la invitación que le hacemos en este canal. Muy bien, ya compartimos con la transmisión con los amigos de la plataforma de WhatsApp. Ahora nos conectamos con Instagram. Ya nos estamos conectando con Instagram. Estamos a tiempo, sí, estamos a tiempo. Subir esto un poquito más. Ahí. Ahí. Es que no me ven. Hermano, no lo vemos, nada más que le vemos la cabeza así. Ahora sí. Bueno, ahí está. Ahora sí. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Le damos la bienvenida a los amigos de Instagram, deseándoles que hayan pasado una noche buena al lado de sus amigos y familiares. El Señor me los bendiga a todos
y que nunca falte en sus hogares palabra de lo alto. Gracias, amigos, por estar con nosotros y por permitirnos entrar a sus hogares cada mañana. Queremos saludar a los amigos que están en Instagram, donde normalmente no tenemos complicaciones, pero hay algo. Hoy se nos quería volver un pequeño problema. Ya se resolvió ese problema. El pequeño problema ya se resolvió. Muy bien. Han pasado 5 minutos de nuestra transmisión. Ya estamos listos. Estos primeros 5 minutos eran de compartir con los amigos, compartir. Ya hemos orado. Vamos entonces con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Esta semana la hemos dedicado a lo que hemos llamado el repaso anual. El día de ayer repasamos las primeras 6 lecciones del año. El llamamiento de Jesús. Empezamos a andar. ¿Quién es Jesús? Su propio testimonio. El mundo al revés. Las prioridades de Dios y las mías. Para hoy día tenemos la vida de un nuevo discípulo. La paciencia de Jesús con sus discípulos. La Biblia, una guía para nuestra vida. En la lección 10, la autoridad de la Biblia. La 11 y la 12, cómo estudiar la Biblia. Y cerraremos con dedicar tiempo para Dios. Veamos entonces el resumen de la lección 7. La vida de un nuevo discípulo. ¿Cómo tengo que actuar ante los significados, cambios que el discipulado producirá en mi vida? ¿Qué relación tienen dichos cambios con la misión de compartir a Jesús con sus amigos? ¿Por qué tengo que usar mis dispositivos electrónicos de una manera diferente ahora que soy cristiano? Ahora que sigo a Jesús, ¿desaparecerán los problemas en mi vida? Estas fueron las preguntas que analizamos en la lección número 7 este año. Y lo hicimos a la luz de Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El concepto clave de esta semana, número 7. Hijos de Dios.
De por sí tenemos un grupo con ese título, hijos de Dios. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y dar testimonio público de ello mediante el bautismo, Dios nos adopta como sus hijos. Al ser hijos de Dios y formar parte de su familia espiritual, nuestra vida cambiará en muchos aspectos. Así llegamos a la lección número 8. La paciencia de Jesús con sus discípulos. ¿Puedo continuar siendo un discípulo de Jesús después de haber pecado? ¿Qué puedo aprender de los fracasos del apóstol Pedro? ¿Puede el Señor restaurarme a pesar de mis caídas? Para resolver estas y otras preguntas, en la lección número 8, Isaías 55:7 nos sirvió de base. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Durante estas octavas semanas, nuestro concepto clave fue: Dios es paciente. Una de las características que identifican el carácter de Jesús es el que Él es paciente y misericordioso. Como veremos, si en verdad hemos escogido hacer de Jesús la razón de nuestra existencia. Veremos su paciencia, la cual constituyó un elemento clave en el conocimiento espiritual, en el crecimiento espiritual de uno que fue grande. Luego del dolor y de la caída, el apóstol Pedro. Así llegamos a la lección 9. En esta novena lección vimos la Biblia, una guía para nuestra vida. Las preguntas que intentamos resolver fueron como estas. ¿Cómo puede un libro tan antiguo como la Biblia ser una guía para mi vida? ¿Puede la Biblia ayudarme a solucionar mis problemas? ¿Acaso se necesita una educación de nivel universitario para entenderla? El versículo que nos ayudó a dar respuesta a estas y a otras preguntas fue el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios fue el concepto clave de esta novena lección. Según queda manifestado en la vida de Jesús, las escrituras son la guía más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. En esta lección, que es el corazón de todo el trimestre, dijimos:
Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Jeremías habló de hallar y comer las palabras de Dios y dice que ellas se transformaron en gozo y alegría de su corazón. Jeremías 16:16. Job declaró, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Jesús, el verbo viviente, dice Juan 1:1-3, era el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:48-51. El autor de la carta de Hebreos habla de gustar de la palabra, de la buena palabra de Dios, Hebreos 6:5. Pedro mismo se refirió a la leche espiritual no adulterada, Primera de Pedro 2:2. Además, en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 303-304, nos dice, además de la vital importancia, presta atención a toda palabra de Dios. Además, es de vital importancia, corrijo. Prestar atención a toda palabra de Dios. El hombre no tiene la libertad de elegir de la palabra de Dios aquellas porciones que le agradan y rechazar otras. Dios ha proporcionado una dieta espiritual equilibrada para sus hijos terrenales, y quienes solo comen lo que les place no pueden esperar disfrutar de una experiencia cristiana. Aún los mandamientos muy pequeños, Mateo 5:19, son indispensables para el que quiera entrar en el reino de los cielos. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:3-4. La verdadera voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo. Llegamos al repaso de la lección número 10. En esta 10ª semana del año, vimos la autoridad de la Biblia. ¿Por qué tenemos una Biblia? ¿Qué hace qué hace que Biblia sea diferente a cualquier otro libro? ¿Es la Biblia un libro inspirado divinamente? Para resolver estas preguntas utilizamos 2 de Timoteo 3:16-17. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, le dijo Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por supuesto que el concepto clave de esta semana número 10 fue revelación. Los cristianos creemos que Dios se nos ha revelado a través, primero, de su Biblia, segundo, de la creación. Y hoy estudiaremos en el Camino a Cristo, capítulo 1, justamente este concepto de revelación. Y veremos los 3 medios que el Señor ha utilizado y sigue utilizando
para darte a conocer a sus hijos en todo el universo. En esta semana número 10 nos fijamos en la revelación especial de Dios, la Biblia. Precisamente por ser un documento que revela lo que podemos conocer de Dios, nosotros podemos confiar en las instrucciones que contienen. En los tiempos de Cristo, como ahora la mayoría se limitaba a simplemente oír lo que se decía de la palabra de Dios, como no se habían preocupado de conocer directamente y personalmente las indicaciones divinas, la gente no era capaz de comprender la verdadera esencia de las enseñanzas dadas por los profetas. Jesús vino a restaurar la verdad a su plenitud original. El Salvador fue más allá de la letra y destacó el espíritu que subraya, que subyace en cada mandato divino. Así llegamos a la lección número 11. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Qué conviene hacer para entender la Biblia? ¿Cuánto tiempo se requiere para entender lo que la Biblia dice? ¿Qué diferencia hay entre cantidad y calidad de tiempo? ¿Qué recursos pueden ayudarme a conocerla mejor? Para resolver esta pregunta, utilizamos Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Interpretación es el concepto clave de esta primera parte. ¿Cómo estudiar la Biblia? Parte 1. La Biblia fue escrita en una época, cultura e idiomas muy diferentes a los actuales. Por eso es necesario conocer algunos aspectos que nos ayuden a comprender el mensaje bíblico en el marco en que fue dado y nos permitan aplicar correctamente los principios bíblicos a las nuevas situaciones del mundo moderno. La Biblia es una recopilación de 66 libros escritos por personajes que vivieron en diferentes ámbitos culturales en un periodo de unos 1500 años. Se requiere algo más que una simple lectura de la Biblia para poder entenderla. Es así llegamos a la lección número 12. ¿Cómo entender la Biblia? Segunda parte. ¿Cómo puedo conseguir que la Biblia sea realmente para mí? ¿Qué puedo hacer para que la Biblia resulte de utilidad práctica para mi vida personal? ¿Leer y estudiar la Biblia me proporcionarán siempre gozo? ¿Será que 1 Tesalonicenses 5:16 se haga realidad en mi vida y en cada momento y situación yo pueda estar siempre gozoso? Para resolver esta pregunta nos sirvió de base en la semana número 12 de este año
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez que sabemos qué significaba el pasaje bíblico para los destinatarios inmediatos, nos encontramos preparados para aprender lo que dicho pasaje significa para nosotros mismos personalmente. El primer tipo de aprendizaje es intelectual, el segundo emocional. Esa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, puede traspasar la armadura del autoengaño en cualquier aspecto de nuestro estudio. Tenemos que escuchar la palabra para poder ser por ella transformados. Necesitamos leer cuidadosamente, meditar en el texto y responderle al texto. Cerramos el primer trimestre con dedicar tiempo a Dios, lección número 13. ¿Cómo puedo evitar que la cultura popular me aleje de Dios? ¿Cuánto tiempo se requiere para conocer a Dios, a Jesús? ¿Será que en esta vida puedo lograr conocerle? ¿Cómo puedo disfrutar de una vida devocional impulsada por el Espíritu Santo? En Juan 15:5 encontramos el versículo clave para dar respuesta a esta y muchas otras preguntas relacionadas permanecer en Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es permanecer en Dios? La vida cristiana no es una experiencia pasajera o intermitente, ni puntual o momentánea. El verdadero creyente ha de tener una experiencia constante con Dios mediante la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a las verdades recibidas. Vivimos en un mundo donde Dios es muchas veces negado, casi siempre ignorado y a menudo incluso blasfemado, y todos nos hallamos sujetos a las influencias de este tipo de pensamiento. Hace algunos años, nuestros hogares podían permanecer impermeables a los medios de comunicación. No había radio, no había televisión, no había internet, no habían computadoras. Ahora, por el contrario, los medios de comunicación ya no se encuentran a la puerta de entrada, sino que han llegado
a los rincones más íntimos de nuestros hogares. No obstante, si mantenemos nuestra comunicación permanente con Dios a través del estudio de su palabra y la oración, estaremos preparados para rechazar al mundo y vivir en armonía con los principios bíblicos. El alejamiento de Dios. Fue nuestro primer estudio en esta última lección del primer trimestre. La relación de Jesús con Dios. Los principios de una devoción diaria y otros asuntos de importancia. Para nuestra salvación. Mis queridos hermanos, al cerrar este primer trimestre, este repaso del primer trimestre, quiero recordarte los beneficios de formar parte del pueblo de Dios. Hace algunos años, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh publicaron los resultados de un estudio que revelaban que asistir a la iglesia cada semana podía añadir 3 años de vida. Las conclusiones de la investigación fueron publicadas en el Journal of the American Board of Family Medicine. De allí extraemos el siguiente pasaje. Según Daniel Hall, director de la investigación, hay algo respecto a ser parte integrante de una comunidad como los grupos religiosos que tiene un efecto positivo en la salud. El ser humano no fue creado para vivir en solitario. Por esta razón, forma parte de la comunidad de la fe. Formar parte de la comunidad de la fe le aporta sentido a la experiencia humana. El Salmo 133, versículo 1, Nueva Versión Internacional, así lo confirma. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. La Biblia describe a la iglesia como la familia de la fe. Gálatas 6:10. La familia de Dios. Efesios 2:19. Se supone que cada uno de nosotros forma parte de una familia, ¿verdad? Así que ya usted se habrá dado cuenta de que todos son idénticos en el seno familiar. Unos han llegado a estudios superiores, otros no. Unos son honestos, otros más bien pícaros. Ahora bien, independientemente de quién sea o cómo sea, es un miembro de la familia. ¿Será diferente la familia de Dios? Por supuesto que no. Somos una familia, somos sus hijos.
Somos aceptos en el amado. Efesios 1:6 lo confirma. En Jesús hemos sido llamados y elegidos para formar parte de la familia celestial. Lo importante en esta familia espiritual no es lo que sea cada uno de sus integrantes, sino como dijo Bonhoeffer, lo que somos por el poder de Cristo. Esto debería ser de nosotros las personas más felices de la tierra. El Señor ha hecho planes concretos para que aceptemos que somos parte de esta familia. Y, por tanto, viviremos no solo 3 años más en esta tierra, sino por toda la eternidad. En esto creemos, página 139. Y con esta cita, mis queridos hermanos, le decimos hasta luego al primer trimestre de la lección para nuevos creyentes, la escuela sabática para nuevos creyentes, en las huellas de Jesús. Y así le ponemos fin al repaso anual para el día de hoy. Es tiempo de orar. Amado Dios, gracias Señor, al repasar las 13 lecciones del primer trimestre del año, recobramos las fuerzas y las energías necesarias para mantenernos en la marcha con Jesús. Oramos, Señor, para que este material que estamos grabando pueda ayudar a los nuevos creyentes a permanecer en Cristo y a crecer en espíritu y en verdad. Por Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor le bendiga. Lo esperamos mañana, cuando iniciaremos el repaso anual del segundo trimestre del año. Crecer en Jesús. El Señor te bendiga.